Compañeros, buenas tardes, soy Juan Pablo Perdomo de la materia de Sexualidad y Discapacidad del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación, el trabajo colaborativo número 2, compuesto por el grupo de Karen Lice Ocio, Juan Pablo Perdomo, José María Redondo, Elías Hernández, presentado a la autora Elisa Cecilia Franco de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación vamos a llevar a cabo una serie de interrogantes, como son los siguientes. De los derechos sexuales y reproductivos contienen en las lecturas derechos y deberes sexuales y reproductivos, en los que plantea sobre el tema en la Convención de Derechos Humanos con Discapacidad y que usted puede ejercer en los diferentes ámbitos de escuela. ¿Cuáles efectivamente ejerce? Bueno, pues hoy en día podemos ejercer muchos, pero son más los vulnerados que los mismos que nosotros ejercemos. Creo que uno de los que podemos ejercer es sobre el derecho a la educación. Es uno de los derechos fundamentales para el personal con discapacidad. Hoy en día existen muchas herramientas, como son los medios electrónicos, algunos medios visuales, con gestos, en fin, hay unas herramientas fundamentales para que la información, que todo lo que tenga educación sexual al personal con discapacidad, pues sea debidamente entendida y asimilada, para que este derecho al personal con discapacidad se lleve a cabo y no se les vulnere. En la siguiente interrogante, ¿cuáles derechos considera que les han sido vulnerados? ¿Qué acciones ha emprendido o va a emprender para restituir los derechos que le han sido vulnerados? Bueno, pues desafortunadamente hoy en día son demasiados los derechos que se les vulnera al personal con discapacidad. Vemos diario, desde que salimos desde nuestra casa hasta que llegamos en el transporte, en nuestro trabajo, muchos derechos que son vulnerados, pero en especial uno de los más preocupantes creo que es los servicios de salud en este país son totalmente inadecuados, no son posibles, no son viables, son negados, y pues algunos medicamentos son esenciales para que este personal pues obtenga una calidad de vida mucho mejor, que cumpla estas condiciones, para que este personal pues tenga unos medios adecuados y pueda llevar una vida muy solidaria y adecuada. Ante todo, una integridad en los servicios de salud, pues considero que será una muy buena herramienta para que este personal con discapacidad no se les sea vulnerado. Bueno, a continuación, con la siguiente interrogante, ¿cuáles son los imaginarios más comunes con relación a la sexualidad en la discapacidad? Bueno, creo que hay muchos, ¿verdad? Pues tenemos por lo menos el siguiente, que dice: uno de los más comunes está en el de creer que una persona con discapacidad no tiene necesidades físicas, como es la del placer sexual. Eso es totalmente ilógico. Una persona en este estado también sienta, piense, tiene necesidad. En este caso, pues la parte del sexo es un mito, un tabú, pero ellos también sienten como esa necesidad de tener placer sexual. Otra: si una persona con discapacidad se masturba, es un obseso sexual. Esta afirmación es tan drástica y estigmatiza a las personas con discapacidad, haciendo que sientan pena e incluso lleguen a odiarse por ello. No es un secreto que para una gran parte de la sociedad, las personas con algún tipo de limitación o discapacitados resultan menos atractivas y por ello son más solidarios. Suelen recurrir a la masturbación frecuentemente para otorgarse el placer. Creo que eso es lo más claro. Vuelvo y les repito, las personas con discapacidad también sienten y tienen una necesidad de sentir placer sexual. Otro de los imaginarios es: deberían estar agradecidos cuando alguna persona los toca o accede sexualmente sin su consentimiento, lo que es más aún absurdo que todos los demás imaginarios. Dentro de los derechos establecidos de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad está el de poder elegir libremente, al igual que los demás, con quién quiere vivir, dónde, para asegurarse que las decisiones estén bien direccionadas. Eso es algo que vemos a diario en nuestra sociedad.
También otro imaginario deben ser constantemente vigilados y no pueden estar solos en ningún momento. Este imaginario podría ser una realidad, ya que es una persona que necesita demasiada atención para que tengan una vida muy sana. Otro imaginario: las mujeres con discapacidad no deben quedar en embarazo, puesto que no tienen capacidad para este tipo de actividad, a no ser que la discapacidad le impida físicamente concebir, pero está en todo su desarrollo. Las mujeres pueden llevar un parto muy normal. El derecho que tengan una discapacidad no les impide este tipo de actividad. La siguiente pregunta: ¿qué derechos sexuales y reproductivos ejercen actualmente las personas con discapacidad? Bueno, pues muy pocos, diría yo. Nuestra sociedad colombiana aún no está preparada para que el personal con discapacidad tenga y se le puedan ejercer estos derechos. Ellos tienen demasiados derechos, yo diría que más que los que una persona normal. Nuestra legislación ha sido muy drástica en este tipo de situaciones. Anteriormente no había como un marco jurídico establecido para que las personas con discapacidad pues obtuvieran una calidad de vida óptima, y se recurría a acciones legales. Hoy en día, afortunadamente, a través de la ley de 2003 pues ya se ejercen y se valoran ese tipo de derechos. En la siguiente pregunta: ¿cuáles derechos se consideran que son vulnerados? Muchos, como lo relacionaba anteriormente. Y la última pregunta: ¿qué acciones debe emprender? Son muchas, como la tutela, es una de las más efectivas. ¿Por qué creen que las personas con discapacidad tienen desarrollo sexual adecuado o inadecuado? Pues considero que las personas con discapacidad tienen un desarrollo sexual adecuado porque la sexualidad es un conjunto de fenómenos emocionales y de conductas que marcan de forma decisiva la vida del ser humano. Son importantes su condición físico-mental. El sexo es un estímulo inherente a la persona y por ende la discapacidad no es un limitante. En la siguiente pregunta: expliquen si la discapacidad es o no es un impedimento para abordar la sexualidad. ¿Por qué? Como lo decía hace un momento, el hecho de que tenga una discapacidad pues no lo impide para que lleve una vida muy saludable, una vida que le impida llevar o desarrollar ciertas actitudes o características, o que se sienta protegido o amado por la sociedad. En nuestro siguiente interrogante, que dice sobre a partir de en qué momento creen que se le debe brindar una educación sexual a una persona con discapacidad y qué miembros de la familia han de encargarse en esa educación sexual, qué tipo de educación sexual se le debe dar y qué recursos deben utilizar. Bueno, en primer lugar aclaremos que la sexualidad, lo que es la sexualidad es una forma del ser de cada uno y comprende una serie de temas que guardan relación con habilidades sociales, como la pubertad, actividades sexuales, la toma de decisiones, salud, la seguridad. Pienso que desde el mismo nacimiento se debe tratar este tema, ya que la sexualidad hace parte de nuestro ciclo vital y en todo momento va estrechando vínculos en la familia, lo que posibilita una buena relación y confianza para abordar el tema de la sexualidad, tratar de explicarse paso a paso todo lo que debe relacionarse con la vida de reproducción sexual. La afectividad y la sexualidad deben educarse como cualquier otro derecho y se ejercen de la misma manera, con deberes y responsabilidades. Por ello, es importante en este tema, en el tema del señor Restrepo, recalcar la importancia de que este proceso de reconocimiento se enseñe desde la primera infancia. Bueno, la siguiente tema va relacionado con el proceso que comienza la autoestima, a reconocerse, valorarse, a reconocer la condición. Bueno, pues creo que como ciudadanos y como estudiantes de la UNAD debemos ser muy respetuosos de los derechos, y más como estudiantes debemos ser como la chispa esa que debemos decirle a la población: hey, mira, vamos a cambiar esa cultura, vamos a hacer más
respetuosos con el personal con discapacidad, en el transporte, en el trabajo, en nuestro estudio, en la universidad, en cualquier parte donde estas personas requieren alguna asistencia. Hombre, sencillamente brindarle la ayuda, las herramientas, pues para que el personal con discapacidad tenga una vida mucho más saludable, mucho más llevadera, y podamos nosotros hacer respetar los derechos del personal con discapacidad. Como estudiante agradezco mucho la atención prestada. Creo que en esta explicación pues hay demasiado tema para llevar a cabo. Espero que les haya gustado este tema, que es tan importante y que nos forma como personas, como estudiantes de esta sociedad colombiana. De antemano agradezco y muchas gracias.